buenas tardes, me presento. Mi nombre es Alejandro Gersadín Alanis Chávez. Estudio en el CECITEM plantel Ecatepec 2 del grupo 101. El día de hoy voy a presentar el tema de lógica, su definición, su historia, su relación con otras ciencias, argumentación y actos de habla. ¿Qué es la lógica? Empecemos por el lado de la definición. Es la ciencia que estudia las formas del pensamiento, que tiene por objeto estudiar la relación que el pensamiento tiene con la verdad. Los antiguos griegos llamaban pensamiento al producto de la actividad intelectual de los hombres. El pensamiento se puede estructurar de tres formas diferentes: concepto, juicio o raciocinio. Concepto es el objeto sobre el cual se va a tener un juicio. El juicio expresa una aseveración de un razonamiento. Raciocinio, comparación de juicios. Términos importantes que tenemos que tener en cuenta en la lógica: forma, corrección y la verdad. Forma: estructura que tiene un objeto como resultado del orden o disposición que guardan sus elementos constituyentes. La corrección: es un pensamiento que consiste en que éste, en su estructura, satisfaga determinadas condiciones o cumpla determinadas leyes. Verdad: hay verdad en un pensamiento cuando su contenido corresponde a la realidad extramental. Lógica real: es una ciencia, estudia los pensamientos, estudia las formas mentales y facilita un razonamiento correcto y verdadero, que es la finalidad de la lógica. Divisiones de la lógica. La lógica se divide en tres partes: lógica natural, lógica formal, lógica material. Lógica natural: previa a toda cultura que podríamos denominar sentido común y que es suficiente para la vida cotidiana e incluso para el desarrollo de las diferentes disciplinas. Lógica formal: determina cuáles son las formas correctas y válidas de los raciocinios, pero lo hace considerándolos en sí mismos y con presencia de los contenidos como entes lógicos abstractos. Lógica material: es aquella que en un proceso de raciocinio de pensamiento se analiza en consideración al contenido real de sus premisas y por lo tanto de conducir a una verdad material, una conclusión que sea acorde a la realidad. Objeto de estudio: los pensamientos, pero de estos, a la lógica, únicamente les interesa analizar su forma para descubrir las condiciones de dichos pensamientos. Muy bien, a continuación pasaremos con la historia de la lógica, empezando por el prearistotélico. La gente notó una diferencia entre lo que pensaba y lo que conocía por los instintos. Parmenides: el ser es y es necesario que sea, el no ser no es y es necesario que no sea, creó los cuatro principios fundamentales. Sofistas: al sofismo se le conoce como falacia de argumento o razonamiento falso, formulado con el objetivo de engañar al adversario. Sócrates: él creó el concepto, que el concepto es una unidad de pensamiento generada mediante la agrupación de objetos individuales relacionados entre sí por características comunes. Platón: la teoría de las formas o teoría de las ideas es una teoría filosófica atribuida a Platón. En su filosofía, Platón establece una fuerte diferencia entre lo que percibimos a través de los sentidos y lo que podemos llegar a conocer por medio de razonamiento sobre lo que llama formas o ideas, correctamente combinadas en un lenguaje propio, método dialéctico. Estas formas deben ser la base del conocimiento científico y deben permitir explicar también al mundo que muestran los sentidos, sujeto a un constante cambio. Aristotélico: el trabajo de Aristóteles se consideraba desde tiempos clásicos y particularmente durante la época medieval en Europa y el Medio Oriente como la imagen misma de un sistema completamente elaborado. Sin embargo, no estaba solo. Los estoicos propusieron un sistema de lógica proposicional que fue estudiado por lógicos medievales. Básicamente lo que hizo Aristóteles fue que reunió toda la información ya mencionada anteriormente y la formó en una sola ciencia. Posaristotélico: discípulos inmediatos de Aristóteles, Teofrasto y Eudemo, explican la doctrina de su maestro y la completan según parece con una discusión acerca de la proposición hipotética y disyuntiva. Los posteriores peripatéticos defienden la doctrina misma contra las insignificantes objeciones de los estoicos y la completan con comentarios. Ellos mismos se llaman comentaristas. Medieval y escolástico. Escolástico: corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Fue la corriente teológica filosófica
predominante del pensamiento medieval, tras la patrista de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. No obstante, hoy en día se tiende a rechazar esta concepción o a no insistir demasiado en ella. El surgimiento de los escolástica estuvo estrechamente asociado con estas escuelas que florecieron en Italia, Francia, España e Inglaterra. Predominó en las escuelas catedrálicas y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XV. Reforma racionalista. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, contrario en su totalidad a la idea que manejaba el movimiento empirista. A partir de aquellas verdades es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Lógica actual. La lógica actual organiza el pensamiento y las ideas te permiten argumentar, fundamentar y crear nuevos conocimientos, expresados en hechos y conclusiones. Así vamos generando disciplina en nuestra forma de razonar, de tomar decisiones y de crear nuevo conocimiento útil para la humanidad. La lógica es muy usada en los argumentos jurídicos, ya que permite razonar y verificar su validez para tomar decisiones. Es de gran ayuda para verificar la validez de los argumentos, su coherencia, si son razonables y claros. Lógica y su relación con otras ciencias, entre las cuales analizaremos la lógica y la filosofía, la lógica y la psicología, la lógica y la lingüística, la lógica y la gramática, la lógica y matemáticas. Lógica y filosofía. Entendido en un sentido estricto, la lógica filosófica es el área de la filosofía que estudia la aplicación de métodos lógicos a problemas filosóficos, a menudo en forma de sistemas lógicos extendidos como la lógica modal. Algunos teóricos conciben la lógica filosófica en un sentido más amplio, como el estudio del alcance y la naturaleza de la lógica. En general, en este sentido, la lógica filosófica puede considerarse idéntica a la filosofía de la lógica, que incluye temas adicionales como la definición de la lógica o la discusión de los conceptos fundamentales de la lógica. El presente artículo trata la lógica filosófica en el sentido estricto en el que constituye un campo de la investigación dentro de la filosofía de la lógica. Un tema importante para la lógica filosófica es la cuestión de cómo clasificar la gran variedad de sistemas lógicos no clásicos, no muchos de los cuales son de origen bastante reciente. Una forma de clasificación que se encuentra a menudo en la literatura es distinguir entre lógicas extendidas, lógicas desviadas. La lógica misma puede definirse como el estudio de la inferencia válida. La lógica clásica es la forma dominante de la lógica y articula reglas de inferencia de acuerdo con intuiciones lógicas compartidas por muchos, como el principio del tercero excluido, la eliminación de la doble negación y la bivalencia de la verdad. Lógica y psicología. La lógica se ocupa de los problemas relativos a las deducciones formales a partir de axiomas, mientras que la psicología estudia el desarrollo de las estructuras lógicas. Existen puntos en común entre las diversas teorías, a la par que existen diferencias insondables. Lógica y lingüística. Neopositivismo. El empirismo lógico, también llamado neopositivismo o positivismo lógico, es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico o a lo empírico y verificable. Esta limitación, conocida como verificacionalismo, prohíbe inducir una regla general a partir de observaciones particulares, lo cual eventualmente despertó críticas sobre la incompatibilidad de esta corriente con muchas ramas de la ciencia, fundamentadas en la inducción para construir conocimiento válido. El empirismo lógico o neopositivismo es más estricto aún que el positivismo y su defensa del método científico como única forma válida del conocimiento, la única manera que dispone cualquier ciencia para expresar sus pensamientos, ya sean estos físicos, químicos, etc., mediante el lenguaje. Quedará establecido que todos los problemas de cualquier ciencia están vinculados al lenguaje.
Todas las ciencias se vinculan a la lingüística a través de la sintaxis, la semántica y la pragmática. Así que mi perro seguramente viene de ahí. Argumento basado en hechos o datos. Se sustentan en pruebas verificables, es decir, los hechos mostrados son irrefutables y fácilmente comprobables. Por lo tanto, no hay forma de contraargumentar. Un ejemplo de eso sería: hoy hizo mucho calor, la temperatura máxima fue de 32 grados. Actos de habla. Un acto de habla es un tipo de adicción que involucra el uso de una lengua natural y que está sujeto a cierto número de reglas convencionales, generales o principios pragmáticos de pertinencia que van más allá de la mera gramática, abarcando también y fundamentalmente los aspectos comunicativos del mensaje. La pragmática de Peter Stuyvesant y John Searle considera que acto de habla se refiere usualmente a lo mismo que se designa con acto ilocutivo, término a su vez acuñado por John L. Augustine en cómo hacer cosas con palabras. De acuerdo con Augustine, el acto ilocutivo se da en la medida en que la enunciación constituye por sí misma cierto acto, entendido como transformación de las relaciones entre los interlocutores o con los referentes. Un ejemplo clásico es que al decir lo prometo o sí acepto en una ceremonia matrimonial, estamos a la vez que hablando, realizando el acto. En ese sentido el acto se habla, es decir, la emisión del enunciado puede realizarse de forma oral o escrita, siempre y cuando se lleve a cabo la relación de una acción mediante palabras. El efectuar un acto de habla, expresando una oración con sentido, implica un compromiso con el entorno. Un acto de habla puede ser utilizado para solicitar información, ofrecer, disculparse, expresar indiferencia, expresar agrado o desagrado, amenazar, invitar, rogar, etc. Los actos de habla sirven para la comunicación humana. Acto de habla directo. Un acto de habla directo es cuando el emisor presenta sus intenciones de manera directa y explícita, dejando claro lo que quiere dar a conocer. Por ejemplo, Juan, tráeme la comida, o Juan, tráeme mi comida, por favor. Acto de habla indirecto. Son aquellas frases en las que el aspecto locutivo e ilocutivo no coinciden. Por lo tanto, la finalidad de la oración es distinta a lo que se expresa directamente. Los actos de habla indirecto, como por ejemplo las peticiones indirectas, que se usan para expresar una intención comunicativa y distinta a la que aparece marcada lingüísticamente en la oración. Por ejemplo, ¿tienes hora? Con la intención de que se diga la hora que es. Acto de habla locutivos. Acto locutivo o acto de habla locutorio se denomina así al hecho simple de hablar que realiza un ser humano. Se realiza por el hecho de decir algo y consta de tres tipos: acto fonético o producción de determinados sonidos, acto fático o producción de determinados vocablos con una determinada construcción gramatical y entonación, y acto rético, que consiste en el uso de ciertas construcciones con un significado determinado y constituido por el sentido y la referencia de los componentes de la construcción utilizada. Acto de habla ilocutivo. Acto ilocutivo o acto de habla ilocutorio es la intención del hablante, su finalidad inmediata. Se realiza al decir algo. Ejemplo de este tipo de actos son facilitar, agradecer, ordenar, prometer, apostar, etc. De cada uno de ellos no puede decirse que sea verdadero o falso, sino que se trata de un acto conseguido o fallido. Para lograr que no sea fallido, debe cumplirse esas condiciones. Condición 1. Preparatorias. Quien ejecute el acto debe tener derecho o autoridad para hacerlo. 2. Condiciones de sinceridad. Quien ejecuta el acto debe creer lo que dice y no incurrir en lo que Austin llama abuso, aunque el acto no quedaría anulado. 3. Condiciones esenciales. Quien ejecuta el acto se compromete a ciertas creencias o intenciones, aunque no crea en su verdad, esto es, se comporta como debe. Por ejemplo, no debe violar la ley del tercio excluso en un argumento. Acto de habla perlocutivo.
Son los efectos o consecuencias que causan los efectos ilocutivos, más allá de la finalidad inmediata y respecto al receptor. Se realiza por medio de decir algo. Tiene en cuenta la reacción al hablar o escribir que realiza un ser humano. Es un efecto del enunciado que actúa sobre las creencias, actitudes o conductas del destinatario. Por caso, una argumentación puede persuadir, un consejo puede asustar, una petición puede adular, complacer, atemorizar, instigar, inspirar, etc. Muchas gracias por su atención.